Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos el ciclo de entrevistas Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Carlos Rapolla, un hombre de teatro, teatrista como a él le gusta autodenominarse. Él es actor, director, dramaturgo y docente teatral, con más de 20 años de carrera en diversos países. Nos recibe en su casa, en Buenos Aires. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Tenía uso de razón, en mi pueblo, en la zona de la provincia de Buenos Aires, Orense, había un cine muy viejo de los típicos de los pueblos. Y ahí empezó a enamorarme la actuación, porque eran 2 películas, 2 funciones en la matiné, y yo creo que ya desde chico tenía esa sensibilidad. Aparte también el estudio, las letras, y creo que un poco fue, no digo de casualidad, pero fue muy natural como me acerqué casi a los 17, 18 años, en esta maravillosa profesión, carrera y vida, todo junto. Y la verdad que en realidad yo primero empecé bailando folclore, porque obviamente me llevaba a las raíces. Y un día la profesora de folclore faltó, esto lo cuento siempre, y entonces me quedé rondeando en esa escuela que funcionaba un montón de cuestiones artísticas, ¿no? Y en una sala en el fondo, como suele suceder en estas cosas, pero de verdad, muy en el fondo, sentí unos gritos, que cantaban y saltaban y se movían ruidos, sillas. Entonces me acerco y veo que estaban todos arriba de sillas y saltando y tirados en el piso. Me llamó la atención, nunca sabía que era una clase de teatro. Y un profesor de teatro que estaba enfrentado hacia la ventana que yo miraba, me llama, me dice así, si quería ver, muy tímidamente abrí la puerta y desde ese día hasta el día de hoy nunca más me separé del teatro. Así que empieza un poco, no sé si fortuitamente, pero había ya un olor, ¿no? Una idea sobre esto. Sí. ¿Y tenés memoria Así. de cuál fue la primera vez que viste un teatro sobre escena, un hecho teatral, un actor o una actriz? Sí, y bueno, volvemos a remontarnos en esa época de los pueblos cuando no solamente había cine, sino que había giras en el interior, ¿no? Y entonces yo tendría más o menos 8 años. Mariquita Gallegos hacía una obra de teatro en la cual después se hizo cine con Palito Ortega, que era una confusión de matrimonios, con una azafate y la escondían detrás de un placar. Bueno, una cosa así, no recuerdo bien el nombre, yo tendría 8 años, y me impactó el recorrido de los actores, me impactó la letra, me impactó todo eso que sucedía, sí. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, sentí esa atracción, como ya te digo, cuando la gente se acerca a mis talleres también creo que produce esa química. O sea, a veces cuando vos entras en el teatro, por supuesto hay una profundidad que te atrae, pero a veces como que es como respirar, no te das cuenta, y cuando te das cuenta estás adentro de una clase, arriba de un escenario, y a mí me provocaba eso, pero no tenía una situación racional sobre lo que veía, digamos, empatizaba y disfrutaba, ¿sí? Claro. ¿Y cómo te acercaste después al teatro? Desde ese primer chispazo, esos primeros contactos. Después de que... Bueno, sí, después cuando realmente dejo el baile por el teatro, empiezo a estudiar, empiezo a meterme en este mundo que realmente me apasionaba cada vez más, y después con una gran actriz argentina, Constanza Amaral, directora también, que se hizo muy famosa en televisión, pero tiene una cultura impresionante en el mundo de las letras y en el mundo del teatro, es que me forma de alguna forma desde lo que vendría a ser hoy por hoy, creo yo que se lo ve bastante como alejado, como un rito, ¿no? Me enseña a tener una consideración profunda con el arte, y ahí empiezo con las letras. Me acuerdo que cuando empiezo el curso como alumno, me dice, ¿vos querés hacer teatro? Le digo, sí, la verdad que me gustaría, la verdad que sí. Yo ya hacía algunas cosas amateur, pero yo quería estudiar.
y entonces me dice, bueno, me dio como 5 o 6 libros de teatro gordos así, porque en mi época se estudiaba. No había YouTube, no había todas esas cosas que uno hoy por hoy se aligera. Me dice, bueno, cuando termines de leer todo esto, decime si querés seguir haciendo teatro. Por supuesto que fue una gran enseñanza de que en el teatro hay que estudiar mucho, y de verdad que yo tendría unos 20 y pico de años, 21, y ya me abocaba hasta el día de hoy, que en la Universidad de Palermo hice cursos de teatro porque sigo aprendiendo y siendo alumno, es que no me separé más de la parte académica. Así empezó. Con distintos profesores, con distintos, con grandes, digamos, docentes del área de la cultura y del área de la televisión, porque bueno, en mi época la televisión era un referente y estaban mal vistos los actores que hacían televisión por esa cuestión de que parecía muy vana. Pero de verdad tuve grandes maestros, muy grandes maestros que me enseñaron el respeto al compañero, al espectador público, a los autores y a uno mismo como actor, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que decir? En ese periplo de que yo empiezo a darme cuenta sobre el tema de la actuación, me encantaba, me daba cuenta que me encantaba más estar fuera de escena, por decirlo así. Y ahí me di cuenta, después con el devenir, cuando yo hacía los eventos o hacía fiestitas con mis compañeros, para los profesores, para los fines de año, que yo tenía como una proyección a dirigir. Por eso después, muchísimos años después, dirigí muchísimo, y después, con el devenir de los años, un colega me dice, pero vos dirigís muy bien, dice, y sos muy pedagógico, vos tendrías que enseñar. Yo me quedé pensando en eso, y hoy día también soy docente ya hace un par de años. Y de todos los oficios del teatro que has ejercido y que seguís ejerciendo, ¿en cuál te identificas más? ¿Docente, director, dramaturgo, actor? Creo que cada uno a mí me lleva a un éxtasis, Fernando. Realmente me siento con cada uno de los sectores, por eso yo siempre digo que soy teatrista, porque vos me dijiste todo eso, y también te puedo decir que soy fotógrafo, porque he hecho flyers, he hecho fotografía teatral, ¿sí? Entonces, también he hecho puestas, vestuario, maquillaje, entonces digo teatrista. Si tuviera que, yo creo que son porciones de momentos de felicidad. Hoy estoy entregado y me está ganando el docente, con mucha pasión, de verdad. Pero me encantaría actuar, por ejemplo, porque yo creo que empecé así, Fernando, y la verdad que es un amor que creo que es el de primera vista, y de verdad que me gustaría actuar, pero la docencia me lleva mucho. A mí siempre me fascina imaginar cómo sería encarar un texto, hacerlo propio y a la vez desdoblarse en otro personaje, en otra persona, en otra forma de pensar y de hacer. ¿Vos recordás qué sensaciones te produjeron la primera vez que hiciste o la más intensa que recuerdes? Bueno, muchas hubo en el recorrido como actor, muchísimas. En realidad, como buen académico, hago todo un proceso, ¿no? Pero ese éxtasis que decís vos es muy especial, porque el actor se tiene que repartir en muchos pedacitos en nuestra cabeza, como ser humano, como actor, como Carlos, como quien soy, pero después pensar como ese personaje. Y a su vez, como académico que soy, respetar a lo que quiso proponer el autor, también para llevarlo en carne, como decía el don Federico García Lorca, ¿no? Que el teatro, la literatura, es un teatro que se hace carnes. Entonces, respetar al autor, respetar al director que también quiere poner su información, y respetarnos nosotros como elemento, herramienta de transmisión, también poner nuestro granito de arena. Y pareciera hasta caótico, Fernando, pero de verdad que se puede, y esto a mí me da me lleva a una profundidad, primero de razonamiento, después de, vos vieras cómo de pronto es como una explosión de creatividad que me lleva a
como te dije en el primer momento, de verdad, si lo tuviera que definir, no lo puedo definir a tu pregunta, porque es como que penetra en mí y es como el respirar, como el manejar, ¿no? Ya uno lo hace casi, no digo mecánicamente, pero naturalmente. Hay conflictos, porque por ahí uno dice, pero este personaje es totalmente el antítesis mío, y entonces hay conflictos de primera instancia. También hay tanta empatía que uno termina haciendo por ahí en la vida diaria ciertas cosas y razonamientos del personaje. Entonces, es una continua puja de saber quién es uno, creer en el otro personaje y creer que uno es ese personaje, claro, aunque sea por un par de horas. Pero es una mística. Esto es como quien dice, me voy a ir quizás con una comparación, no sé si tendrá mucho que ver, pero mucha gente, yo tengo gatos como animal doméstico, y me dicen, ay, pero el gato, Dios mío, que siempre digo, el día que sepas lo que es tener un gato, te vas a encontrar con un mundo maravilloso. Creo que pasa con la actuación. Hasta que vos no entras, empezás a razonar, ¿no? ¿Y cómo será? ¿Será mentiroso? ¿Hasta qué punto uno se tiene que comprometer? ¿Cuál es la razón? Porque vos también tenés que pensar arriba de un escenario, tenés que pensar en ese caso como un personaje, pero tu pensamiento, tu cerebro es el del artista. Entonces, realmente yo creo que hay una energía, hay una capacidad psicológica tan fuerte que te va a hacer poder mediar entre la realidad y la supuesta realidad irreal, porque también sería, yo como también psicólogo social, decir, bueno, hay mucha gente que se cree después quién es, ¿no? En el personaje. Sí. Que lo atraviesan. Sería otro hablar eso. ¿Qué diferencias hay entre crear para interpretar un personaje y crear desde cero? Vos sos dramaturgo también. Crear un personaje en el texto desde nada, desde cero, de tu pensamiento solamente, y desde el pensamiento de otro, como es la actuación. ¿Qué diferencias ves? ¿Qué matices? Sí. Vos decís, cuando yo tengo que crear sobre algo escrito y qué nada. Comparación hay con la actuación. Exacto, exacto. Ok. Bien. Bueno, vos sos escritor, así que creo que también lo vas a entender. Yo cuando escribo, hay una pulsión hacia una idea, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo creo que empiezo desde ahí. Digo, por ejemplo, hoy por hoy escribí sobre el teatro del oprimido. ¿Pero por qué? Porque en esta pandemia me sentía oprimido. Había una sensación que yo sentía que había un peso de un mayor, ya sea más allá de la enfermedad o del virus, había un peso político, social, que me decía, quédate, quédate, quédate. De ahí nace la impronta, como vos también que sos artista desde la escritura, a focalizar esta opresión que sentía y lo llevaba desde cero. ¿Cómo? Con una emoción inmediata que era, basta, quiero salir, desde ahí, ¿no? Garabateando y, bueno, con el proceso que uno tiene de cómo llevar un pensamiento en la literatura. Claro. Yo creo que más complicado la parte literatura, ¿no? La dramaturgia es mucho más complicada por la sintaxis, porque hay que tener, el escritor se tiene que enfocar primero con lo que uno siente y desea, pero también con un ojo visor, por lo menos así lo entiendo yo, de cómo llegar al público, porque hay autores dramaturgos que parecieran que escriben para un gueto o para sí mismos. Para sí mismos, sí. Y yo me acuerdo que algunos directores, cuando yo tenía que afrontar un texto, me decían, mira, esto lo vamos a sacar con el perdón del director, porque es imposible que un ser humano haga todo este recorrido. Y entonces venía la famosa adaptación, que si querés después lo hablamos, sobre el tema de la adaptación, cuánto puede perjudicar a un autor
¿no? Y hasta qué punto yo también como autor digo, no me gusta que me saquen cosas, pero bueno, la literatura tiene esa magia que muchas veces queda tan bien desde lo visual, pero cuando hay que ponerle la carne es difícil. Bueno, y la comparación con la actuación, hay todo un tránsito, ¿no? O sea, cómo respiro, por supuesto, uno se va despojando. Yo cuando soy actor me voy despojando de mi respiración, de mi forma de pensar, de mirar, y me entrego, sí, realmente al director y al autor. Y ahí voy transitando, casi como un bebé, de verdad, no sé si literalmente, pero empiezo así tirado en el piso, empiezo a tomar otra respiración, porque yo tengo la base del teatro antropológico. Esto significa que me voy a ir a las entrañas del autor y del director, y a las mías también, es como una trilogía. Y a partir de ahí van haciendo, no con equivocaciones, con aciertos, desaciertos, como en la literatura, que borrás. Yo cuando escribo tengo 6 meses de arreglos, desarreglos, voy, saco, pongo. Eh, Creo que no hay mucha diferencia porque es un proceso hasta a veces largo. El de la escritura puede ser más de un año a veces. En la actuación, no, porque quizás sea más visceral, hay más físico, lo interior se va trabajando después, pero es un poquito más inmediata. Carlos. Las dos son difíciles. Sí, sí, eso seguro. Vos tuviste la experiencia de vivir fuera del país. Ahora estás trabajando en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, evidentemente, pero tuviste la experiencia de vivir un tiempo fuera del país. ¿Cómo fue esa experiencia y de qué manera te acompañó el teatro? Bueno, una vez más, el teatro me salva la vida, viviendo en Miami, me salva la vida, porque, por supuesto, no solamente por el idioma, por las costumbres, sino porque yo estaba solo, y si bien yo había ido en primera instancia por una cuestión personal, eso se trunca, y entonces, claro, yo quedo realmente solo, porque yo iba por un pensamiento puntual. Entonces, digo, ¿y ahora? Bueno, a partir de ahí nace, y no espontáneamente ni milagrosamente, yo creo que hay toda una energía cósmica y uno produce, que es el teatro, el arte, y me empecé a conectar con personas, y cuando quise acordar, yo estaba siendo protagonista de obras de teatro, trabajando en televisión, para una de las cadenas más importantes que tiene Miami, y haciendo Univisión, y haciendo ahí todo un tema de trabajo fuerte y arduo. Cuando yo llego generalmente, no sé si pasará lo mismo, bueno, yo también estuve un tiempo en España, lo que me he dado cuenta, que cuando uno va y se presenta como argentino, dicen, argentino, teatro, ¿no? Primero se hablaba del deporte, y también de la cultura, ¿no? O sea, me acuerdo que se decía Maradona como un ícono que nos representaba. Pero también el teatro nos representaba y nos representa muy bien. En este momento, en la última experiencia de vida que fue en Estados Unidos, me di cuenta que cuando decían Argentina, decía, muy buen teatro. Y de hecho, siempre quedaba como protagónico. Y me estaba haciendo la valija, y me estaban llamando para hacer más cosas que lamentablemente no pude, pero me salvó la vida, pude concretarme y pude darme cuenta que, y como docente en teatro, mirá qué cosa interesante, yo sin saber inglés, hice coaching en inglés para adolescentes que querían entrar en la carrera de actuación en las escuelas de Estados Unidos. Y acá hay algo maravilloso, cómo el teatro es tan profundo y es tan universal, que a pesar de que no entendía el inglés, porque obviamente el monólogo era en inglés, yo sabía por dónde tenía que ir la actriz, que de hecho pasó el examen y la aceptaron para estudiar. Bueno. Así que a mí me salvó, a mí me produjo eso que por ahí yo no sentía a nivel personal, digo, por esta situación, digo, me
me subió a la autoestima, me hizo pertenecer. Y una vez más, porque de verdad que a mí el arte, cuando yo llego al arte, me empiezo a descubrir, empiezo a conocer mi voz, a conocer mis pensamientos, a conocer mi cuerpo, porque el teatro está presencial y te hace poner en un espacio que te hace reivindicar. Entonces, wow, cuando empecé desde chico y cuando soy grande, una vez más el teatro me dice, este es tu espacio y este es tu lugar, vamos para ello. Así que fue una experiencia bellísima y una vez más el teatro en mi vida. Hay un personaje, un dramaturgo y poeta, que en algún momento aparece en tu vida y que ahora está muy presente en tus trabajos de los últimos tiempos, que es Federico García Lorca. ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué te impactó? ¿Cómo lo hiciste carne? ¿Cómo lo trabajás? Contame cómo está Federico en tu vida. Me dicen que soy muy lorquiano. A veces cuando me pasan cosas me dicen, bueno, Carlos, tendrías que llamarte Federico. Realmente me lo llevo, bueno, nace en mí porque yo hago mucho teatro clásico y por supuesto estaba Chekhov en mi vida, estaba Tennessee Williams en mi vida, estaba el que está cerca de Chekhov, bueno, ya me voy a acordar, y Federico García Lorca, que empiezo con Calderón de la Barca primero. Y cuando empiezo a estudiar la generación del 27, con todo ese siglo XX cargado de luces en lo que tiene que ver con Europa, llega a mi mano Federico García Lorca, que hasta el día de hoy es como el teatro, no se separó en mí. Bueno, llega de una forma visceral, llega de una forma impresionante, con muchas verdades por decir, con muchas verdades por descubrir, y con mucha empatía en su pensamiento, ¿no? Porque el artista tiene que empatizar con el medio que lo rodea, o sea, con la sociedad. Y sin ser un estandarte, porque yo soy un artista que no lleva estandartes políticos, porque yo creo que nos debemos, pero sí tenemos un pensamiento político-social, ¿no? O sea, para los pueblos, para que tengamos una justicia justa, valga la redundancia, y para que todos podamos tener lo que deseamos. Bueno, y llega también de la forma más espontánea, llega con yerma, con esa imposibilidad de algo, en este caso de ser madre, pero también todo un subtexto ahí abajo, y me enamoré. Y a partir de ahí nunca más me separé. Trabajando, haciendo muchas obras de teatro, haciendo cursos de teatro, solamente de la obra de Federico, y también trabajando en un hotel muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que debo dar una mala noticia, ha cerrado sus puertas. Lo sé. Sin saber, exacto, sin saber la suerte que le va a tocar esa habitación museo, la 704, ojalá que por medio de tu programa, por medio de las redes sociales, se pueda ver esto, porque es único en el mundo de la literatura y en el mundo del arte, que esa habitación no tenga suerte. Sí. Y esté fuera del alcance de la pública. Del Hotel Castelar, exacto, gracias, sí, del Hotel Castelar. Entonces, y ahí trabajé muchos años, haciendo todos los agosto, trabajando muchísimo, para más de 300 personas, a veces en la calle. Bueno, y ahora se hacen eventos todos los años aquí en Buenos Aires, que es un teatro y una producción que se llama Tole Tole, que es el teatro que se llama así, y ya estoy por la tercera, estamos en la cuarta edición y yo hace 2 temporadas, y esta sería la tercera, que estoy convocado siempre para hacer obras de teatro de Lorca o para hablar de Federico García Lorca, y sobre todo en Buenos Aires. Sí. No nos olvidemos que estuvo 6 meses viviendo aquí. Sí. ¿Y cómo es la recepción del público porteño de Buenos Aires de los textos de Federico hoy? Y
Y bellísima, bellísima. Realmente se lleva la población de Buenos Aires, bueno, Argentina, porque Lorca visitó cada rinconcito del país con distintas producciones teatrales y de verdad que es muy aceptado. Se hacen hasta versiones postmodernas de obras clásicas, ¿no?, de él, y de todas formas siempre tiene un alta convocatoria de público, siempre, 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 porque bueno, Lorca al día de hoy es vigente, ¿no? Y habla sobre esta opresión que tienen la sociedad. Y bueno, la gente eso lo observa, siempre con un guiño de ojo siempre de algún director sabio, algunos no lo son tanto, pero de verdad, porque es muy difícil hacer Lorca, no, hay que dejar un poquito el ego del director y ver en profundidad lo que quiso decir él, y como te digo siempre, esa trilogía, bueno, ¿qué puedo sumar yo? Pero también no desfigurar el trabajo. Si vos me permitís, yo quiero, y vos que sos escritor, yo tenía y tengo, digo tenía porque está en otro plano superior, César Melis, un gran escritor argentino con mucho reconocimiento en el exterior, pero en Argentina con muy poco trabajo. Yo no lo puedo entender eso todavía. Y él no pactaba, ¿no? Él no pactaba con los medios, él era como vos y como yo, artistas de pura cepa, que sí tiene que estar socialmente activo, pero de verdad, viste que no es un shopping el teatro, sí, claro, y el arte en sí. Y cuando yo por ahí, yo soy muy buen adaptador de obras de teatro, ¿no? Algunas que son de extranjeros, sobre todo, entonces soy muy buen adaptador. Y entonces una vez me hizo un tirón de orejas. Me dice, Rapoglia, no adapte tanto. Si usted quiere, escriba usted y haga usted las cosas, pero no adapte, no escriba. No. Usted está... Por eso yo siento tan importante el respeto al autor, el respeto al director y el respeto al actor, ¿no? Son tres corazoncitos sí. pulsionando para la cuarta pata, mira vos, que sería el espectador. Carlos, llevamos un año, el sur como el norte, a la par, atravesados por un problema, una tragedia, que es la pandemia del COVID, que nos influyó a todos en mayor o menor medida. A vos personalmente, ¿cómo te influyó en tu trabajo en Buenos Aires? No te digo en tu vida, eso sí lo querés contar, por supuesto, también. ¿Y cómo ves que influyó en el entorno teatral y artístico de Buenos Aires? Mal, muy mal, como en todas las partes del mundo. Te puedo hablar un poco de mí, acá, de Argentina. Todavía estamos casi en un 70% de la comunidad teatrera sin trabajar. Solamente trabaja una porción de actores y actrices que hacen televisión, que nunca dejaron de trabajar, que a su vez hacen radio y que a su vez hacen teatro, pero en los teatros grandes de producción o del Estado. Claro. Pero el 70%, que estoy hablando de toda la infraestructura cultural, estamos sin trabajar porque, bueno, nosotros trabajamos con grupos humanos. Es una obviedad que justo, vos fijate, este virus, esta cosa tan jodida, tan brava, ha hecho que justamente lo que es unir, desunimos. Y entonces el rito del teatro no existe. Las autoridades están poniendo y proponiendo ciertos protocolos, con un 30% de espectadores, que un mes son cuatro funciones. Imagínate, no hablemos ni siquiera la parte económica, no hablemos si uno cuando quiere ponerse la piel ya se tiene que bajar. Vuelvo a repetir, solamente las producciones y teatros de producción. Yo, como si bien he trabajado en teatros de producción, hoy se puede decir que hago teatro independiente, no voy a decir que es el más culturoso, pero sí es uno de los más convocantes. Uh-huh. Estamos sin trabajar, yo hace 8 o 9 meses que no trabajo.
Tremendo. Y bueno, y mucha gente sin poder comer. Hay 2 asociaciones que salieron así como propuestas llevando la lucha del compañero más desvalido, y entonces se han armado organizaciones para llevar los enseres más necesitados, como verduras, carnes, leche en polvo, porque hay gente que por ahí no ha podido tener la oportunidad de decir, bueno, no actúo, pero hago docencia por internet. Bueno, no sé, hay gente que la agarró desprevenida, porque a mí me agarró desprevenido como artista. Yo, bueno, hoy por hoy, con el tema esto de la internet, yo puedo dar clases a cualquier parte del mundo, como lo estoy haciendo, pero duele, Fernando, duele no poder abrazar al alumno, no contener al alumno, duele no besar, duele las transpiradas y las mateadas después de curso, duele la falta de trabajo, y como yo no sé si en todos los países del mundo pasa esto, creo que no sé, en Europa, toda América, inclusive en Estados Unidos, que tengo amigos, me dicen, Carlos, estamos re mal, re mal, re mal. En todo Nueva York los teatros no están abiertos. Las comedias musicales, que es su fuerte, no van a tener comedias musicales de 20, 30 personas. Claro, pero yo veo que los gobiernos, por lo menos en el nuestro, a pesar de un montón de cosas que quisiera hacer, pareciera que la cultura queda rezagada como último orejón del tarro, ¿viste? Como si, total, ¿qué importancia tiene? Si los que hacemos teatro es porque tenemos tiempo, tenemos dinero, o porque somos bohemios. No, yo siempre digo, la cultura, cualquiera de las artes, da identidad, da grandeza de espíritu, y va a llevar una información a quien escucha, a quien vea o quien lee. Pero evidentemente lo más importante son otras cosas, que no voy a decir que no, un médico, un almacenero, las cosas que desde el pan, comida, salud, está bien, pero del arte, aunque pareciera que no se ve, es tan importante para el humano, para el ser humano, es tan importante para sentirse pleno e identificado quién es uno, que bueno, lamentablemente yo no sé, y la vamos a ver muy difícil hasta el año que viene, inclusive. El problema es que lo presenta como una dicotomía que en realidad no es. No hay por qué elegir entre un médico y un actor. Claro, yo siempre digo, ¿no? Esta cosa que a veces no sé si me pongo cruel, o me pongo muy racionalista, ¿no? Pero, por ejemplo, es cierto, uno, si no hace teatro, igual va a poder comer, igual va a poder, no sé, vivir, respirar. Por supuesto que cuando entras en el mundo del arte, vas a comer distinto, vas a oler distinto, vas a mirar distinto, y se te engrandece la vida, aunque pareciera que no. Pero claro, es una dicotomía que yo creo que estamos a la par de un médico, porque estamos dando otro tipo de servicio y estamos dando otro punto de integridad. Lo que sucede es que las grandes economías, los países de subdesarrollo o las grandes economías, no se van a poner a mirar sobre un libro que escribiste, porque qué sé yo, ¿viste? Creo que desde hace muchos años, no es ahora, que la cultura siempre fue como un esfuerzo para todos los artistas, para vos me imagino también, eso de bregar, y no digo de ser famosos, Fernando, estoy hablando de que tengan la oportunidad de vivir honrosamente, porque estás dando un servicio también, ¿no? El servicio del alma, que eso te puede enfermar también, así que hay cosas que el médico no va a curar, ¿no? Un estado anímico, y yo te juro que yo soy uno de los referentes, el arte te sana, te salva. Pero anda a decírselo a un presidente cuando ve que lo que está faltando o lo que está queriendo, ya sea por una cuestión de exposición o qué, porque yo he trabajado en política también, haciendo coaching a políticos, yo creo que hay como una mirada tan mediata, ¿no? Tan así como
como chiquita y básica y hasta a un límite, ¿viste? Sí, sí. ¿Y qué pensás que nos va a dejar esta pandemia como personas? Una vez que pase, nos olvidamos del barbijo, nos abrazamos, y ¿cómo vamos a cambiar? Si es que cambiamos. Mirá, que cambiamos. Eso lo estás diciendo vos ya y me parece que concuerdo con vos. Mirá, a la persona, porque viste que los seres humanos somos muy complejos, entonces, a la persona espirituosa y sensible, y bueno, le va a quejar la falta del abrazo, pero creo que no lo va a cambiar desde la profundidad del pensamiento del ser, porque, por ejemplo, yo no me voy a convertir más bueno, digo, ¿no? Sí, me va a convertir en la falta, en la necesidad. Aquella persona que por ahí es muy materialista, no creo que le cambie demasiado, ¿viste? Cuando la gente habla, uy, no, porque esta pandemia te va a traer tu reconocimiento del ser. Mira, ya acá la gente se olvidó del barbijo de una forma tal que si bien las autoridades de la salud dicen, no, pero hay que cuidar, ya la gente se olvidó, toda esa cosa que antes aplaudíamos a los médicos, ya no existe. Claro, ya no existe, ya, viste, la gente ya se abraza, se olvidó que hay una pandemia todavía circulando. Entonces, yo creo que el ser humano, hay una pulsión, ya te lo digo como psicoanalista, terapeuta, la pulsión del ser humano siempre está hacia la muerte, ¿no es cierto? Siempre está ahí latente. Así que yo creo que eso no va a cambiar. ¿Sabes por qué no va a cambiar? Porque esto no hubiera pasado. Evidentemente, viste, los que vamos a sufrir, vamos a ser nosotros, los artistas, la gente de bien, porque también hay gente, digo gente como si yo no lo fuera, pero viste que el artista siempre, yo me siento, no te digo distinto a los demás, pero hay una capacidad quizás que la gente me mira y me dice, Carlos, ¿vos estás bien? Porque yo por ahí estoy viendo algo y te juro, Fer, yo puedo ver una hormiga y me conmueve, entonces la gente me ve raro. Entonces, sí, yo creo que la gente, digamos, todos los que somos sensibles vamos a estar como con esa deuda de un año perdido de no abrazos. Pero no va a dejar demasiada huella para decir, bueno, que esto nos sirva para las futuras generaciones de no cometer ilícitos sociales, democráticos. No. Esto quiere decir no. No. En argentino quiere decir no. No. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por compartir este café en Café Zoom y en esta primera edición. Un saludo. Y un abrazo grande a Buenos Aires. Gracias, Fernando, a vos, a toda la teleaudiencia, a todos aquellos que miren tu programa, y déjame decirte también, porque si no voy a parecer que no tengo fe o esperanza, puedo decir que también de esto se va a aprender aquellos corazones sabios y por sobre todo con logro de asombro. Así que brindemos por ese nuevo ser que venga, que sea con asombro y con empatía. Dos seres que vengan. Gracias. Salud. Il est 6h moins le quart sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent.